Buenas. Hola, Hola. ¿cómo andás, Juli? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿se ve Bueno, bien? se ve perfecto. ¿Vos me escuchas bien? Sí, absolutamente. Espectacular. Bueno, si escuchan por ahí bien, tiren alguna señal. Espectacular. Bueno, qué lindo. Qué bueno que surgió esta coincidencia de conversar estos temas. Bien, Eh, yo ahí puse para resumir inocencia, creatividad y sí mismo, porque todos los temas que yo voy integrando, que tienen que ver con el taller que lancé la preventa y que después les voy a contar un poco más, mi idea es que todo gire en torno de esta inocencia, que para mí es clave, ¿no? Porque el arquetipo del inocente justamente es el que nos da ese optimismo. Por eso me gustó arrancar con creatividad e inocencia. Creo que el inocente y el creador son las partes de nosotros mismos que, nos, que nos impulsan a transformarnos, a ir a algo nuevo, a crear desde nuestro ser más profundo. Así que también me gustaría saber qué te llamó a vos la atención, que me dijiste, tengo ganas de hablar de estos temas. justamente me acuerdo que ibas posteando una serie de temas que iban surgiendo en la historia que ibas planteando, que bueno, que se hablaba sobre esto, sobre la creatividad, la inocencia. Y yo en su momento también había hecho como si fuera una serie de investigación individual, de profundización sobre la creatividad, sobre innovar, sobre inventar, y había establecido también una serie de diferencias. Y bueno, me pareció sumamente positivo el hecho de que podamos eh, desarrollar estos temas que quizás por ahí se abordan en general estos temas, o más que nada el de creatividad, no tanto el de inocencia, y bueno, los otros temas que fuiste planteando también, y bueno, está bueno profundizar sobre eso y algo que nos puede quedar para nosotros mismos, para el sí mismo, y para todos aquellos que de alguna manera están en esa búsqueda eh, individual que tiene que ver con la verdad, como diría ese tema, mi verdad, ¿no? En definitiva, cada quien plantea eso, ¿no? O sea, una óptica, una visión, un sentir. Sí, me gustan las palabras que van surgiendo porque en este camino que estoy, que estoy trazando y al cual, bueno, voy a invitar a que despeguen conmigo en el taller quienes quieran atravesarlo internamente, eh, se van relacionando nuestras partes internas, nuestros arquetipos, los arquetipos que tomamos, y vos estás, o sea, todo el tiempo estás trayendo esto de desarrollar nuestra verdad, o bueno, lo acabas de decir de esa manera, y la verdad es lo que busca el sabio, ¿no? El sabio que es una de las partes más importantes del sí mismo. O sea, dentro del sí mismo yo ahí sigo una serie de esquemas como para ver que los arquetipos se pueden subdividir en los arquetipos del ego, los del alma y los del sí mismo, y el sabio está, es como parte de la corte o parte del reino del sí mismo, y es el que busca la verdad y justamente es el que siempre va a llevarnos a trascender los dragones o problemas
hacia esa verdad. Y de alguna manera creo que los problemas, o sea, o los miedos o las limitaciones, también forman parte de este camino de la creatividad. O sea, la creatividad tiene que incluir también todos los caminos y todas las, como todas las vías de escape o las vías de justamente de atravesar lo que tengamos que atravesar. Como que siento que los problemas forman parte, o sea, son las oportunidades que tenemos, o por lo menos viéndolas como también en formas de evolución de la psiquis o de evolución de la conciencia a través de los arquetipos, forman parte los problemas, los dragones. De alguna manera tenemos que sacar como al héroe o a la heroína interior para enfrentar a esos dragones. Y así estamos creando nuestro propio camino. O sea, esas limitaciones forman parte del camino, no son algo aparte. Me interesa eso que decís de lo que vos vas planteando, o mencionaste algo de la creatividad, pero quedó muy ahí. Bueno, Contame. mira, te comento, justamente ahí cuando vos planteabas la inocencia, me acuerdo una película que vi hace muy poco, que se llama Polster, que es la 2, que en una parte la vidente hace una mención respecto de la inocencia que lo identifica como si fuera un don que traemos al nacer y que de alguna manera el aparato cultural nos los va devorando, ¿sí? A punto tal que la extraviamos. Y cuando nos referimos al extravío, es decir, a la desorientación, hacemos mención al sí mismo. Es como que el sí mismo es un estado de madurez, es una forma del ser que, que donde más se manifiesta quizás de manera inocente es en la niñez. O sea, el niño no busca ser otro quien es, aunque todavía no sabe realmente quién es, pero actúa Total. naturalmente. Es que es hermoso eso de ver cómo la constelación que hay en relación al inocente, como vos decís y como se plantea en la película, ¿no? Es como está en nuestra naturaleza esa inocencia. O sea, nacemos y el inocente, ante todo, tiene como meta permanecer en esa seguridad, ¿no? Como en esa seguridad que tenemos cuando en realidad fuimos gestados en un útero y estamos completamente a salvo. Ese es el estado perfecto del inocente. Obviamente la contracara del inocente es negar el problema, o sea, es la negación. O sea, el inocente tiene esa sombra, digamos, pero su don es la confianza. O sea, siempre va a confiar y siempre, digamos, en todo caso, cuando tiene un problema, de alguna manera se puede mantener fiel a una causa mayor y va a confiar, va a tener fe. Es la parte que nosotros que necesitamos recuperar pero lo que pasa es que actúa en conjunto con la herida, y ahí aparece el arquetipo del huérfano, porque siempre somos heridos. Entonces ese estado de seguridad en la niñez en algún momento lo perdemos, y viste que en las películas siempre hay un niño inocente que o bien se queda huérfano o bien conoce a un huérfano y como que se hace una especie de hermandad cuando aparece la herida, cuando el niño se queda sin padres o cuando aparece un huérfano, de alguna manera se crea como comunidad, ¿viste? Interdependencia. Bueno, ahora vamos a salir juntos de esta. Bueno, si lo vemos internamente cada uno, fuimos heridos, pero esa herida nos va a llevar a la superación, o sea, nos va a llevar a
a salir de ahí, de alguna manera a superar. A partir de esa herida se va a ver nuestro camino, se va a abrir en algún momento. Y la realidad es que recuperar esa confianza, ese optimismo, siendo adultos, porque somos ese niño interno, aunque seamos adultos, es muy necesario para crear y para confiar y para ser fiel a nuestra propia causa, porque la fidelidad sale del inocente. La fidelidad a una causa y la fe sale de ahí. De todas maneras, como que se puede ver, por ejemplo, en relación con el arquetipo del creador, que ya es más avanzado, es como del cuadrante del alma, el creador siempre se va a afirmar en sí mismo, va a afirmar su identidad. También la fidelidad a sí mismo es como el inocente en conjunto con el creador. Pero esto que decís vos de que la cultura nos saca la inocencia o nos quita la inocencia, yo ahí en este taller, por ejemplo, como que salimos de las heridas del ego que se pueden ver, arquetípicamente se pueden ver como mecanismos de defensa que tenemos todos, o sea, que los vemos en todos. Y que de alguna manera el ego, que nos quiere mantener a salvo, que nos quiere evitar el sufrimiento, se queda en esos mecanismos de defensa, y lo que el ego, la función que tiene el ego, la función real que tiene el ego, que es mantenernos seguros, pero llevarnos al éxito en el mundo, llevarnos a que nos manifestemos, hace que no nos podamos manifestar en el mundo, justamente porque nos quedamos en esos mecanismos de defensa cerrados y automáticos del ego. Entonces, es clave conocer esos mecanismos y reconocerlos en uno y saber cómo salir de ahí. Porque en realidad el ego tiene como función prepararnos para la travesía en el mundo, prepararnos y mantenernos a salvo. Ahora, el tema es que cuando se queda en la sombra, siempre nos quiere mantener a salvo, siempre nos quiere evitar el sufrimiento, y al final no podemos salir al mundo. Porque en realidad, para abrirte al misterio y para abrirte a lo que el alma te pide, que en realidad es lo que finalmente nos va a hacer comunicar con el sí mismo, para eso en algún momento tenemos que perder la seguridad. O sea, es inevitable la herida del inocente. Eso de perder la seguridad es inevitable. En algún momento la tenemos que perder. Pero depende de la gravedad, digamos, de las situaciones que se vivan en la niñez, es lo profundas o lo fuertes que son esas tracciones del ego para que nos mantengamos en un lugar seguro. Que es un lugar seguro y no seguro al mismo tiempo, porque es un lugar seguro para el ego, pero no es un lugar seguro. El sí mismo tiene su lugar, que es la centralidad, que claro. es el espacio propio, que puede que en realidad existe, ¿no? Un espacio propio en tu hogar, en tu oficina, en donde sea, y inclusive también lo llevas simbólicamente el espacio propio, es decir, tu lugar, en donde vos te parás ante el mundo. Esa es, digamos, los pies en la tierra, ¿no? O sea, los dos pilares donde podés edificar lo que quieras edificar en ese momento. Bien sea algo argumental, como ahora, o bien sea darte a conocer o conocer propiamente lo que quieras llegar a aprender. Respecto de la inocencia, yo busqué acá un texto que me parece que nos puede brindar un poco más de profundidad. Vas a ver, dice
respecto de la inocencia, no busques la inocencia cultivada de una mente despierta que quiere ser inocente. Fíjate que arranca muy arriba, porque estamos hablando, no busque la inocencia cultivada de una mente despierta, o sea, no cualquiera está desde la mente en un estado de despierto. Eso como para tenerlo presente. No busque la inocencia cultivada de una mente despierta que quiere ser inocente, sino adopta más bien el estado de inocente donde hay negación o aceptación y la mente vea justamente lo que es. O sea, el estado de inocente es ver lo que es. Negación Cuando y vos aceptación, decís también. Como ¿Cómo? negación y aceptación. Claro, integrado. Integrados. Viste que Eso está es el yo trascender. Sí, y el no yo. sí, Integrar los dos. Y ahí claro. vos vas a ver lo que es. Porque en realidad la mente, desde un estado de inocente, integra. La mente consciente, vamos a decir, separa lo inconsciente de lo subconsciente y solamente ve un extracto de la realidad. Es buenísimo eso, porque eso supera al inocente arquetípico y a la sombra del inocente. Lo Sí. supera y me hace pensar en el arquetipo más, en el último, que es el arquetipo del loco o del bufón, que ya está en el centro de la psiquis, pero o sea, es el que permanentemente está mostrando lo que no ves, ¿no? Es, por ejemplo, el bufón que le muestra al rey que se burla y que le muestra Claro. lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. que también Sí. está bueno, está buenísimo lo que decís, porque en realidad en el sí mismo, que integra al bufón en la corte, que no lo excluye al loco, que lo integra, es el que puede unir lo racional con lo irracional, lo consciente con lo inconsciente, lo masculino con lo femenino, o sea, el yo y el no yo, la luz y la sombra, como si no, es solamente una parte, ¿no? Como decís, la mente consciente, que está negando Hoy, otra. hoy por ejemplo, hoy, bueno, muchas cortes no hay en el mundo, en la realidad, pero sí hay juntadas de amigos, sí hay reuniones sociales, sí hay cumpleaños. ¿Y cómo se manifiesta el bufón? En donde manifiesta un aspecto de la realidad. En todos aquellos que en ese momento son poseídos por el sarcasmo. Entonces, Total. sarcásticamente dicen algo, pero en lo digamos, oculto del sarcasmo, tiene un contenido de lo que quiere decir como un acto inconsciente. En realidad es un acto subconsciente. Claro. Sí. O sea, es poseído inconscientemente por el bufón para apelar al sarcasmo, puesto que no lo puede decir por verdad, lo que quiere decir. Entonces da una vuelta, caracol, vamos a decir, para decir a través de algo chistoso, ¿sí? Sarcásticamente. Fíjate que también, por ejemplo, uno de los de la corte del dios Dionisos eran los sátiros. Uh-huh. Y los sátiros, bien sabemos a lo que apuntan, ¿no? Entonces, digamos, todo esto está presente en el mundo real, pero justamente en un estado de inocencia se puede ver lo que es. Está buenísimo. En un estado de inocencia yo le agregaría, ¿no? ¿De dónde es ese extracto? Que me gustó mucho. Del Tao. Del Tao. Sí, del Tao, del Jeet Kune Do, en la obra de Bruce Lee. Yo todo lo que Ah, traje recién los traje de ahí. Pero claro. bueno, son todas frases aisladas. El libro de él son Sí. notas, no es un libro propiamente dicho.
pero alguien se lo... son tratados en sí mismas esas notas. Sí, sí, sí. Pero claro, la inocencia que integra, o sea, la inocencia más desarrollada, digamos, como la inocencia adulta, cuando ya integró esa parte, digamos, del Exacto. loco o que yo estaba pensando, vos decís, bueno, se da en reuniones de amigos, el sarcasmo, lo ideal sería que cada uno integre a su propia locura, o sea, o a su propia negación o a su propia sombra, para no llegar a esos lugares en donde, bueno, lo tengo que decir, me tomó el bufón, digamos, para decirlo porque no lo pude decir, o porque no lo pude expresar o hacer, o lo que sea. Pero al nivel del alma es el juego de espejos, porque en realidad quien tiene el potencial magnetismo de ver la realidad, los que están afuera, ¿sí? Son como actores secundarios en su realidad, siendo él el actor principal. Entonces, se manifiestan en los otros, ¿sí? Algo que él tiene que saber, o ella tiene que saber. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos que no estén en sí mismos cuando se aparece quien sí se sitúa en su centralidad y desde su quietud, lo que va a ocurrir es que en el afuera va a haber un enorme movimiento para que él vea lo que tiene que ver, si es algo que tiene que ser visto. Por Sí. eso la verdad siempre se manifiesta para quien está despierto, más no para quien está dormido. Y es como casi una sentencia. Y es muy loco porque en el Estado, bajando más al humano, cuando vos vas ante un proceso penal, judicial, vos tenés por un lado la fiscalía, que es la acusación, que de alguna manera eh, busca desde una postura derrumbar el estado de inocencia. Y en ese proceso, donde se van a vertir pruebas y lo que se busca es, o debería ser, en realidad no lo es, pero lo que debería apuntar es buscar la verdad, ¿sí? Es que en la declaración que hace en este caso, vamos a decir, el imputado o el procesado, es declarar su estado de inocencia. Lo más importante que tiene que hacer en la declaración, además de decir, en este caso el imputado, todo narrar su versión de los hechos, es al final decir y me declaro inocente. Sí. Es muy cómo se juega con eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y lo Es define que, todo, ¿eh? es que hay un montón de cosas que tenemos incorporadas como en el lenguaje o en las costumbres o bueno, en el lenguaje judicial, que hasta parecerían como tapasignos, ¿viste? A veces. Como que asociamos al inocente con cosas o la inocencia con cosas que, que por ahí o sea, nos alejan del verdad, de la verdad, del verdadero significado, ¿viste? Eh, Ahora, cuando vos decís el juez decide la inocencia, y sí, así funciona esta vida acá en este plano. Este, Cuando vos decías el sí mismo es el centro y es donde vos estableces tus pilares, digamos. A mí me parecía importante también charlar esto, porque el sí mismo es lo que nos lleva a desarrollarnos, ¿no? Y que nos saca como de la seguridad o del útero de la casa y nos lleva a desarrollarnos, pero no siempre se expresa. O sea, me No, parece claro.
Claro, me parece que hay un tema muy importante ahí, que es en lo que a mí me interesa laburar más, que es en ese momento, en esa zona liminal, en donde estamos queriendo salir, ¿viste? Como que se expresa algo, pero que no se termina de hacer material, ni de expresar, ni lo podemos desarrollar por esas trabas o esas limitaciones. Por eso también me parecía importante hacer un hincapié o hacer, digamos, resaltar lo importante que es la unidad entre el ego, el llamado interno, que por ahí es el alma, ¿no? Que nos lanza hacia algo desconocido que no sabemos qué es, entonces nos da miedo, etcétera. Porque me parece que ahí es donde se empieza a desarrollar el sí mismo, y me parece que es, si le damos lugar, ¿a qué? Sobre todo, a sufrir. O sea, si le damos lugar a ese dolor que aparece, que son, o sea, es el dolor típico ante el conflicto interno que se nos expresa entre nuestras partes, ¿no? Entre el miedo y las ganas y el entusiasmo, entre lo femenino y lo masculino, entre nuestras partes. O sea, siempre que huyamos del dolor y que huyamos del sufrimiento, es como, es una señal de que el ego se está plantando ahí, porque nos está impidiendo algo, se nos está poniendo adelante de una puerta y nos dice, viste que es difícil esa parte, porque es como, ay, esto me produce mucho conflicto. Bueno, pero ahí es donde es. O sea, en ese lugar es donde tenés que laburar más todavía y atravesar más todavía ese yo digo sufrimiento, pero sufrimiento parece una palabra, pero ese dolor, porque si huimos es porque el ego nos está sacando de ahí. El ego nos está sacando de ese lugar y nos está queriendo llevar de vuelta a la zona cómoda. Y me parece que ese es el desafío más grande cuando empezamos a tener como un llamado interno, ¿viste? O como, bueno, vine a hacer esto acá, tengo este propósito ahora. Y no hay un propósito, se van despertando distintos propósitos en la vida. De hecho, me parece que una vez que nos sentimos bien o empezamos a sentir a gusto con nuestro sí mismo, con esos pilares, también dentro del sí mismo se expresan distintas facetas, ¿no? Y el sí mismo en sí mismo integra un montón de cosas opuestas, como dijimos hoy. Dijimos, integra el yo y el no yo, lo que soy y lo que no soy, y la luz y la sombra. Entonces, se van a expresar, y por eso también te decía en la listita de temas, la quietud y el cambio, la vida, la danza, o sea, no es que de golpe manifiesto el sí mismo, construyo mi arquémona, tengo mis pilares y listo, ya está, para siempre. No, es es una danza entre esas facetas internas, entre distintas facetas del reino, para llevarlo a la misma metáfora de antes. Fíjate que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor podemos decir que va en algo físico y en general es temporal, o sea, suele durar un tiempo. De acá que algunos han establecido en términos matemáticos, pero no es así, que cuando el dolor se transforma o deviene en crónico, es ahí cuando aparece el sufrimiento. Nosotros podemos decir que el dolor está en el cuerpo. En realidad el dolor es un desajuste entre la mente y el cuerpo. Ahí se producen todo tipo de dolor, ¿no? Que en realidad el dolor, llevándolo a algo más mecánico, con la infinita diferencia con el cuerpo humano, que es
más vale analógico. En un aspecto mecánico, vos podés decir que el dolor es lo que para el auto es los sensores o los alcahuetes que aparecen en el tablero. Que te aparece una lucecita roja diciéndote está carente de... Entonces, esos son como indicadores que tiene el cuerpo para que vos te ocupes de eso. Después hay un montón de disciplinas yógicas que lo que buscan es domar o cabalgar o anestesiar el dolor, según sea el caso, que buscan distintos resultados. En cambio, el sufrimiento ya está más relacionado con el aspecto del alma, con algo emocional. El sufrimiento en realidad es como que se conecta con eso que es o la depresión, o la ansiedad, o la angustia. Claro, con la angustia yo diría más. Yo diría que por ahí la ansiedad está más está como en el límite entre el dolor y el que está deprimido sufre también, sí, ¿eh? obvio. Que el deprimido es el que está descendiendo, que se está sumergiendo en la oscuridad de su subconsciente, porque en realidad cayó a ese subconsciente porque se llenó su realidad de aspectos que no resolvió. Claro. Vos tenés un montón de aspectos que tenés que ir resolviendo mientras vas viviendo. Claro. Si vos no lo resolvés, van quedando como, por decirlo de alguna manera, como debajo de la Pendientes. alfombra. Llega un momento que quedan la alfombra explota. como pendientes. Claro, yo por eso está buenísima la distinción esta que haces, porque creo que se dan, muchas veces se pueden dar las dos cosas juntas. O sea, sí, obvio. O sea, se da el dolor y el sufrimiento porque en realidad si vos, como vos decís, no resolvés, y bueno, después el cuerpo te pasa factura. O sea, ese desfasaje en algún momento aparece en el cuerpo y bueno, ahí aparece el dolor. Pero bueno. Fíjate que cuando te chocan el auto, siendo que el auto es un vehículo físico equivalente al cuerpo físico, y nosotros estamos en un viaje, en nuestro estado de ser, viajando en nuestro propio microcosmo, que es el cuerpo, cuando te chocan te duele, desde lo económico. Y el auto obviamente queda averiado, pero digamos, todo eso es para que el conductor no se lastime. Y de alguna manera de alguna manera digamos el dolor lo estés pagando con el cuerpo es para que no haya sufrimiento psíquico. Es un paso previo. Entonces, vos no le das bola, vamos a decir, empieza el sufrimiento. No le das bola al sufrimiento, después llegás a lo que sería el daño psíquico, que podrían ser todos esos desajustes que ya no tienen vuelta entre el alma y la mente, que es el psiquismo. Total. Es que ahí, claro, vas como acumulando problemas y en la escala se hace cada vez más difícil. Y bueno, ahí ya se pueden producir otro tipo de trastornos ya, viste, como que no hay vuelta atrás. No, todas las películas de terror, todas las películas de terror te muestran la liberación a través del sufrimiento o el dolor, la liberación del estado de ser. Si vos ves las películas de terror, algunas, ¿no? Las que tratan estos temas a nivel esotérico, vas a ver que hay un común denominador, que es que ese grupo de personas, de sujetos, hay algunos que quedan en el camino y otros que se liberan de ese terror, de esa odisea, de ese cataclismo, ¿sí? Y que no todos lo logran. Y que la mayoría, casi todos, comparten un común denominador en todo eso. Eso es muy,
muy particular. Porque en definitiva lo que se está logrando es volver de vuelta a recuperar ese estado de inocencia para lograr alcanzar el sí mismo. Y el sí mismo es la manifestación del ser, simplemente simplificar. Así pues, sí mismos es el significado, tener libertad en un sentido primario, sin estar limitada por dependencias, confinamientos, parcializaciones, complejidades. O sea, Está buenísimo. es un estado de libertad Sí, ser sí mismo. total. No hay otra posibilidad. Y la libertad no te la puede otorgar un otro desde afuera. Es algo que vos conquistaste desde tu centro. Por eso Claro, es la centralidad. claro. Por eso ahí es Sí, la quietud. claro, pero es importante ver claro, la quietud, que la quietud no implica algo que no se mueve necesariamente, sino que implica algo que es imperturbable. Por ahí implica la Sí, imperturbabilidad, ¿no? sí, sí. Pero dentro de la Tal cual. imperturbabilidad es cambio o es danza. Me gusta la palabra danza porque es como un movimiento que va y viene, que nunca se va del todo ni viene del todo, sino como que es danzar. Hay que buscar la quietud en el movimiento. En el movimiento, claro. O sea, es decir, no, me voy a quedar quieto acá donde está todo quieto. No, tenés que ir a donde hay mucho movimiento y quedarte en tu centralidad. Si estás soldado por dentro, no, nada te va a mover. Si todavía no se logró el estado de centralidad, lugar donde vayas te vas a mover o te van a derrumbar. Porque la quietud, y acá también traigo otra reflexión, vamos a decir, otra contemplación podría ser. La quietud, el reposo en reposo no es el reposo real. Fíjate, ¿no? Dice, el reposo en reposo no es el reposo real. O sea, eso que se pone en un lugar y está todo armonioso, todo quieto, todo, eso no es reposo todavía. El reposo en reposo no es el reposo real. Tan solo cuando existe la quietud en movimiento, se manifiesta por sí mismo el ritmo universal. Cambiar con el cambio es el estado sin cambio. O sea, todos van a cambiar, bueno, entonces yo cambio. Es el Claro, estado sin cambio. Ahí no hay claro, cambio. claro. Nada puede confinarse, la cosa más tenue no puede ser atrapada. La nada no puede ser confinada, el vacío. Sí, La sí, sí. cosa más tenue no puede atraparse. Es buenísimo. Es buenísimo. Es que eh, el inocente y el creador, viste que al principio hablamos de eso, son los que nos mantienen en nuestra identidad. O sea, el creador es el que se mantiene en su identidad y el que se afirma en sí mismo. Y el inocente es el que es fiel a una causa mayor, ¿no? Obviamente somos un conjunto de un montón de cosas, digo, pero justamente el inocente es el que, en conjunto con el creador, puede crear esa realidad para mantenerse fiel a esa realidad, que es la que vos decís, mantenernos en nuestro eje o mantenernos soldados en sí mismos. Bueno, creo que hablamos de casi todo lo que queríamos hablar, Sí. pero no sé cuánto tiempo vamos, pero me gustaría llevarlo así a una propuesta, por lo menos yo tengo una propuesta concreta y vos tenés algo que estés haciendo.
en relación a esto? Por el momento me encuentro, si bien en su momento iba como investigando, reflexionando, eh, aprendiendo distintos aspectos de la realidad, en este, vamos a decir, en este nuevo presente, eh, me encuentro considerando el vacío y desde ahí ver qué es lo que emerge. Bien. O sea, si bien antes hacía un video y una propuesta y puntualizaba eso, de repente estoy en ese estado y lo que emerge surge y lo planteo. Como bien surgió y emergió este Bien. video, fíjate que yo no sabíamos de qué íbamos a hablar, sino recién hasta ayer a la noche. Uh-huh. Y fíjate cómo se manifestó todo. Se fueron integrando y coincidiendo las situaciones de los dos. Muy, muy bueno. Está bueno eso también del vacío y que emerja lo que espontáneamente, porque también eso me hace pensar metafóricamente en el movimiento del llamado del alma, ¿viste? Es como que si vos tenés una estructura lo suficientemente flexible para que sea como una envoltura, pero que te permita avanzar, esa es la idea. O sea, de hecho mi propuesta concreta, que es este taller que empieza el 11 de abril, falta, pero empecé como una preventa, es la travesía del ego a la esencia para que el ego sea una envoltura, una sana envoltura que permita flexibilidad, que permita avanzar hacia esos llamados que espontáneamente surgen del interior, que hay muchos llamados en la vida. O sea, no es que una vez te llama el alma para siempre. Y está bueno permitirse eso, a ver, haber logrado tener una estructura flexible para que emerja lo que tenga que emerger en el momento y darle lugar, eso también eso es vivir a través del sí mismo de manera continua y abundante, digamos. Como Sí, es una palabra que me gusta esa también, porque no es a través del sacrificio, ¿viste? Sino que es a través de la abundancia misma que somos, naturalmente. O sea, ese creo que también es no sé, siento que es un buen norte, ¿no? Decir, bueno, fíjate que el niño al explorar, principio, sí. fíjate que el niño al principio cuando viene al mundo, todos tienen un abrumador deseo sobre él, no, ni siquiera le preguntaron, de querer llenarle el tiempo, ocuparle el tiempo y que aprenda todo lo que los adultos quieren que aprenda. Y nunca se considera lo que él precisa simplemente aprender. Entonces, Totalmente. Ni él siquiera aprender, goza, a la misma experimentar. vez que goza sí, y que él goza también no solamente de la inocencia como don, sino que a la misma vez goza a la misma vez de un estado de vacío. Y que después, cuando transcurre todos los años en el aparato cultural, en el sistema, sistemáticamente se lo van llenando hasta que llega un momento de estar atorado y ya no aprende, ya no tiene espacio. Entonces, suponete que el sabio se va vaciando paulatinamente y a la vez que se va vaciando de todo eso, pero tiene que quedarse con lo que es real, con lo que conquistó viviendo, porque si no, no queda nada. Y si no queda nada, deviene en la inexistencia. Digamos, así como vos dijiste que el loco es un estado también, la sombra del loco es el suicidio. Y eso ocurre cuando no ha quedado nada. Como no Sí. hay nada, entonces sucede la inexistencia y se manifiesta
eso. En cambio, si lograste conquistar individualmente, ¿sí? Distintos aspectos de vida y fuiste existiendo en cada presente, en cada momento, ahí es como que dejaste un camino tuyo, un sendero, que es de cordura, Totalmente. sobre el cual te ¿Sabés vas qué? a apoyar para abordar lo que vos decís, el alma o la espiritualidad. Sí, mirá, sabés que nombraste esto de la sombra del loco, y yo lo que, lo que relaciono desde el principio del vivo, o sea, empezamos hablando del inocente y de la creatividad, y, y vos decís, en realidad está bueno que el sabio se haya vaciado, o sea, está bueno que el inocente se mantenga así, como inocente, como vacío, que no se le meta, ¿no? Sino que en algún momento descubra su propia verdad, que es la meta del sabio, descubrir su verdad, la verdad interna. Y el destructor, porque yo, por cómo lo tengo armado este viaje, digamos, la sombra del loco que vos mencionás como suicidio o autodestrucción, es el destructor, es el arquetipo del destructor que es necesario y que forma ¿Sí? parte del cuadrante del alma. Pero Es ¿qué una pasa? manifestación de Shiva, el destructor. Claro, exactamente, de uno de los aspectos de la Trimurti, ¿no? Sí. Pero ¿qué busca? El destructor busca la metamorfosis. Obviamente que en su contracara negativa es la autodestrucción, pero está en su miedo o en su temor la aniquilación, pero también es hacia lo adictivo que puede llegar a tener manifestándose en sombra. Ahora, qué importante que es saber destruir, digamos, sobre todo destruir aspectos nuestros que ya no nos sirven y aspectos que nos metieron, ¿no? Que le metieron al niño y que no forman parte de él. O sea, aspectos que rompen la inocencia en un punto. Hay que llegar a esa escultura que existen en la antigüedad de esas diosas y de esos dioses griegos y que se ha llegado justamente tallando y puliendo la piedra, Claro, quitando todo aquello que está de más, lo que sobra. eh, Sí, exactamente, y quedarte con la esencia misma. buenísimo. Bueno, esta es la frase de que Corolla. ¿Sabés que hoy me hicieron una pregunta? Como abrí una cajita para preguntas del vivo, me mandaron ¿qué es ser creador hoy en día? Algo así la pregunta. Y yo creo que es hoy en día y en todos los tiempos, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, Creador con la mayúsculas eh, es haber podido encontrar esa propia verdad, digamos, vacía de todo lo que no es propio y de todo lo que de alguna manera nos lleva a copiar, a identificarnos o a replicar otras cosas, ¿no? Porque también está esta cuestión de la creación o de la creatividad muy manoseada o que se puede interpretar de muchas maneras. Crear, Que tranquilamente se puede devenir en un invento o en una copia o en una falsificación. Es decir, la creatividad es un aspecto también del arte, o sea, es una cualidad también del alma. Y acá justo yo lo había preparado en una oración muy simple. Dice, el arte vive donde existe la libertad absoluta, porque donde no existe no puede haber creatividad. O sea que la creatividad acontece cuando hay libertad, volvemos de vuelta a lo mismo. ¿sí? ¿Sí? Es que O la sea, libertad es poder ser dueño de tu propia verdad y y no estar plasmarla. acostado a esos modelos o esas cosas externas o a lo que te metieron o a lo que te enseñaron. Es Eh, plasmar tu verdad. Eso es un acto
de creación, porque lo que vos viviste, exististe en ese presente y lo podés traer de vuelta y lo podés plasmar, entonces eso es un acto de creación. O percibir justamente desde el símbolo del origen. O sea, solamente puede crear quien percibe desde el símbolo del origen. Es Y muy bueno, pero puntual. claro, obvio, para percibir desde el símbolo del origen, tenemos que poder comunicarnos con el origen. O sea, Claro, porque estamos separados del origen, digamos, claro. por default acá. Es como que se Hay que hacer un cambio, comunica a nivel simbólico eso. claro. O sea, corresponde a la percepción de la realidad desde lo irracional. O sea, no se puede utilizar la mente desde eso. Por eso el acto de creación parte desde lo que se considera como el mundo no aristotélico, que es el alma y el espíritu. El mundo aristotélico es cuerpo-mente, o sea, lo Claro, racional. por ejemplo, pero llevándolo a lo que estuvimos charlando en el vivo, Sí, el creador, ¿no? Que cuadrante del alma, el creador interno se puede mover a través de esa envoltura, a través de esa sana envoltura, que en un punto va a incluir a la mente. No es algo mental, pero la incluye, ¿no? sí, sí. Pero a la vez Para la darle mente, forma. exacto, para darle forma. Pero a la vez la mente no es una limitación, No, no, es una herramienta que acompaña. exacto. Exacto. Es una herramienta, ese es el punto. Una herramienta, ¿sí? Es una herramienta. Bueno, buenísimo esto. Espero que haya ahí despertado algunas cosas en los oyentes. Y Absolutamente. Hubo unos comentarios por ahí dando sí, vueltas, así que sí, vi poquito, pero ahí Conrado dice ir al centro de la tormenta con el intento de llegar a la ataraxia. Creo que cuando vos decías esto de mantenerse imperturbable, lo dijo. El juez decide la inocencia, ya lo habíamos visto. No, ahí por ahí eso. Eso estuvo. Bueno, por acá creo que traté todo lo que pues, podríamos seguir hablando un montón, pero me gustaba esto de ir al punto y, y aprovechar este espacio también para hablar un poco más de todo el viaje que propongo en la travesía. Es la travesía del ego a la esencia y son 4 encuentros de trabajo vivencial que tengo preparados para empezar el 11 de abril. buenísimo, buenísimo. Qué bueno, Bueno, ahí. te deseo un gran éxito en eso y bueno, estaremos acá, como siempre, en contacto y bueno, en la medida que surjan nuevos temas, podemos ir conversando, dialogando, así que con gusto, ha sido un placer de mi parte, así que estamos aquí. Igual de mi parte. Bueno, Félix, un abrazo enorme. Nos vemos Dale, pronto. igualmente, un abrazo, Gracias chau, a chau. todos.